Hola, buenas. Hemos vuelto. Sobre todo este live es para entrevistar a Roxana Miranda Rupailaf. Eh, Ahí estamos esperándola. Nos acaba de enviar un mensajito. Y estábamos hablando de Trehuaco, pero también estábamos hablando de que eh, debemos hacer un homenaje, un breve homenaje a dos grandes escritoras de la narrativa que estaban vivas eh, hace poco y nos dejaron, que es una Alice Munro y Carmen Berenguer. Alice Munro, Premio Nobel de Literatura 2013, fue la gran cuentista de este arte o de este género de manera contemporánea, ¿no? De esa manera se le clasificó. Y Carmen Berenguer es poeta y también ensayista. Eh, Volvemos a tener problemas justamente De conexión. con... No sabemos si es de conexión. No, no está fallando. Es algo raro, ¿eh? Ah, Estamos pendientes de si entra Roxana Miranda. Y bueno, hemos tenido una pérdida dentro del ámbito de la literatura. Hola, 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 buenas. por fin, se Por logró. fin. Se pudo, se pudo. Eso es lo importante. Con paciencia. Sí, estábamos recordando justamente que hemos tenido dos pérdidas bastante grandes dentro del mundo de la literatura, de dos mujeres sumamente destacables, que es Carmen Berenguer, poeta y ensayista chilena, y Alice Munro. Y bueno, siempre es necesario difundir, vamos a intentar ver por ahí algún texto de estas grandes artistas para poder reseñarlas. Y ya estamos con Roxana Miranda Rupailaf, que esta entrevista la estábamos esperando hace tiempo. Eh, y nada más que decir, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, tal como lo decías, ha sido un día triste, porque igual ha sido como noticioso para nosotros que igual nos dedicamos al mundo de la escritura, muchos amigos, amigas vinculadas también a esta pérdida para la literatura chilena, así es que ha sido como un día igual un poco distinto, ¿no? Y también de recordar mucho el legado y la poesía de Carmen Berenguer. Sí, sí, justamente. Eh, bueno, nosotros estábamos aquí intentando llamarte, porque queremos hacerte una entrevista acerca de tu libro Trehuaco. Pero quisiéramos hacer un poco un repaso con respecto a tu carrera. Sobre todo eso, ¿cómo iniciaste en la literatura? Bueno, yo inicié desde muy chica, comencé a escribir a los 12, tuve ayuda sobre todo de mis profesores de lenguaje, creo que es una de las cosas que me motivó también a ser profesora, como este incentivo que siempre me dieron para continuar en las letras. Eh, Siempre estuve vinculada como, siempre quise publicar. Ya, siempre quise publicar, entonces como que estaba en la enseñanza media, de hecho, y fui alguna vez al diario yo sola diciendo que era poeta porque quería que me pusieran en una página de cultura. Entonces como que creo que siempre tuve la intención de en algún momento formalizar lo que yo estaba haciendo, así que fue muy bonito también que las cosas se dieron, gracias también a los concursos literarios. En aquella época existía un concurso que se llamaba Luis Oyarzún, que era regional y que se lo daban a autores inéditos. Y estoy hablando del 2003, hace varios años ya. Entonces me dieron ese premio con Las Tentaciones de Eva y tuve la fortuna de que me editaran, ¿no? Entonces así llego a la escritura, llego también por una constelación. Hoy me siento curioso, ¿al final te publicaron en un diario? Sí, tenía un pequeño espacio chiquitito
porque yo había visto que publicaban de todo, entonces como que igual quería colocar como poesía. Pero igual, ahora que lo miro como hacia atrás y con la distancia que dan los años, igual bien patúa, ¿no? Porque igual como que fui a exigir mi página. y, y claro, después con una compañera del liceo íbamos a la biblioteca y nos robábamos la hoja, ¿no? Entonces como que fui coleccionando mis poemitas publicados. Qué bacán. Sobre todo eso, porque muchos de los diarios como que ahora ya han dejado esa tradición tan antigua de publicar poetas. No sé, ¿cómo ves tú este desplazamiento de la literatura de los medios masivos de comunicación? Como más oficiales. Bueno, yo siempre he habitado en el sur y la verdad es que acá como que como que yo sé que es un discurso quizás que les parece repetitivo, pero estamos como en el margen, ¿no? Entonces, hay una librería en Osorno, por ejemplo. Cuando yo era pequeña no conocía tampoco las librerías porque se veía que había un abismo social ahí, como que no era un lugar para gente de, no sé, pues de clase obrera que se metieran a una librería. Entonces yo accedo a los libros cuando ingreso a la universidad. Y por supuesto que en los medios masivos me parece que si bien hay como no sé, un sesgo y no sé qué, como de que hay de todo, me parece que son también democráticos en el sentido de que medios masivos hay para todos, ¿no? De alguna forma todos podemos acceder a la literatura a través de lo digital. Entonces, también eso me parece interesante. O sea, yo de hecho con los alumnos y las alumnas podemos leer cualquier libro porque en el fondo yo les puedo dar el PDF y ellos ya están un poco también a veces habituados a pedírmelo. Entonces creo que también hay que utilizar esas herramientas a nuestro favor, porque eso no existía antes, ¿no? O esta posibilidad, por ejemplo, de hablar con los y las autoras, ¿ya? O tener una entrevista y con los estudiantes. Entonces como que se puede también usar a favor. A mí también me han llamado estudiantes de otros establecimientos de distintas partes para hacerme trabajos de lenguaje. Entonces, como que eso igual acerca mucho más la literatura a las personas. Sí, de todas maneras. Bueno, desde el ámbito digital debemos decir que estamos también sumamente agradecidos de tener como este tipo de instancias en donde podemos tener a autores de gran peso. Te tenemos a ti, por ejemplo. Entonces, estamos felices. Eh, También, ¿cómo ves? Antes ¿era tan masivo la difusión de la poesía? ¿O sucede que ahora se lee más poesía? Yo creo que la poesía siempre ha sido como un fuerte también de la literatura, ¿no? O sea, tenemos 2 premios Nobel que si bien a lo mejor era reiterativo en sus tiempos que nos pasaran a Neruda, nos pasaban poesía. ¿Ya? Entonces creo que tanto Neruda como la Mistral son poetas que se han leído durante generaciones. Y creo que la poesía no solamente es parte de lo escrito, ¿no? También están las letras de Violeta Parra, están los cantantes populares. Entonces me parece que la poesía es parte no solo de lo que está editado, sino como de una memoria común y colectiva, ¿no? Sí, de todas maneras. Nosotros en Chile, para la gente que está como ya en el extranjero, tenemos todo un desierto florido de poetas. ¿Hay alguno que te haya marcado más? Yo creo que varios. Voy a mencionar a Violeta Parra porque me parece
que Violeta Parra en su música tiene un alto contenido poético y es la música a la que accedieron también mis abuelos, mis tíos. Entonces como que ella llegaba mucho al mundo rural y bueno, tanto Violeta como Víctor Jara de alguna forma eran la poesía que había en nuestra infancia, ¿no? Así que en mi infancia particularmente, que yo crecí en San Juan de la Costa, y con una radio AM, era como muy escuchada, ¿cierto? La letra de Violeta Parra. Sí, es muy interesante porque tu poesía es muy, cuando la lees, muy musical, es muy oral. Claro, yo creo que tiene que ver algo con eso también, pues tiene que ver con esto de que yo siento que, bueno, la poesía en general parte desde el oral, o sea, como que primero es el canto y luego, ¿cierto?, deviene la poesía, entonces como forma escrita. Entonces yo, muy, también... como muy en esa línea, me gusta mucho como el sonido que evocan las palabras, ¿no? Como este léxico contextual, en el fondo de cómo las palabras pueden en distintos contextos significar algo, ¿no? Y también la forma de expresarlas y la forma de leerlas. Entonces me gusta mucho también ese sonido y como que trato de pensar que cada libro es una letra distinta, ¿no? Una música distinta, una versión distinta. Qué interesante. También esto de lo oral tiene que ver con tu propia identidad mapuche. Sí, yo creo que está muy unido también. A mí me pasaba que siempre, bueno, yo siempre como que era buena para como declamar los poemas y era la alumna que siempre estaba en todos los actos diciendo un poema. Primero eran los poemas de otras y otros, ¿no? Y luego ya empecé a escribir mis propios textos. Y dentro de eso, como que me empezaron a decir, cuando empecé a participar en los encuentros literarios, que tenía una forma particular de leer, y me di cuenta cuando se publica Los 20 poetas mapuches contemporáneos, el 2003, y conozco a otros autores indígenas, me doy cuenta que en realidad todos como que tenían un cuento con lo oral. Entonces yo dije, no soy única, sino que existía el LAF, existía la Pinda, la Faumelisa, entonces como que había una cierta ritualidad con el texto, ¿no? Yo creo que de hecho en ese tiempo no existía tanto la performance como ahora, pero la primera performance que yo vi fue la de Lorenzo Ayapán. Entonces, que es tremendo, ¿no? Con el hombre pájaro. Sí, sumamente interesante, sobre todo porque la oralidad es como parte de una identidad casi autónoma, así como que la poesía me arrastró hacia allá, hacia cantar. Y es curioso porque nosotros estuvimos en una de tus presentaciones, de hecho nos sacamos unas fotitos. Ay, sí, lo recuerdo. Ay, ahora me acordé ya. Sí, en la cuarta feria feminista del libro. Sí, y estábamos muy emocionados de conocerte y todo. Así que también esto para que lo voy a decir como 1000 veces para agradecer de que estás aquí entrevistándome con nosotros. Así que estamos muy felices. y yo muy nervioso. En todo caso, tenme paciencia. Yo también estoy nerviosa. Sí. Justamente esto de lo oral también nos lleva un poco más a lo de lo femenino. Lo femenino casi usualmente se ha asociado con la música. Desde Safo que cantaba hasta nuestros días, ¿no? ¿Cómo te posicionas? ¿O dónde te posicionas? ¿O dónde te ves dentro del plano de la literatura
femenina o feminista. Yo creo que me veo más feminista, porque en el fondo igual mis textos tratan como de darle poder a esta voz, ¿no? Y también de hablar de las violencias, cómo las violencias nos afectan, no solamente las violencias que tienen que ver con el despojo del territorio, sino que también con las violencias intrafamiliares, con todo tipo de violencias, ¿no? Con las microviolencias. Entonces creo que es uno de los pilares y fue uno de los motores también de las tentaciones de Eva, ¿no? Así nace este libro, pensando también en que mi familia estaba como en ese momento. Ahora no, yo creo que todos nos hemos dado una vuelta hacia atrás, estaba muy evangelizada. Yo provengo de un sector rural que se llama la Misión San Juan de la Costa, entonces ya el nombre denota, ¿cierto?, la llegada de la iglesia y cómo la primera biblioteca de mi infancia en cuanto a libros editados fueron como la Biblia, el Nuevo Testamento, los libros de canto. Entonces yo me daba cuenta que en rigor se unían muchas cosas. Una de ellas era que las mujeres de mi familia habían sido todas víctimas de violencia dentro de sus hogares, y también estaba esto como de la culpa, ¿no? Que aparecía en estos textos, aparecía en las misas de los domingos, donde las mujeres en realidad como que de alguna forma servían un poco, estaban al servicio de los hombres, y eran los hombres los creadores, era Dios el que creó el mundo, era Adán el símbolo no sé, del intelecto, la Eva la que le da la manzana, la serpiente la mala, la Dalila la que corta el pelo. Entonces como que todo eran imágenes femeninas como muy degradadas. Y la idea con el libro precisamente es como no solo como darle otra voz a estas mujeres de la Biblia, sino como que mi historia también sea distinta, ¿no? Hacer que la literatura, yo creo que también es algo que transforma. Entonces, de alguna forma, esta literatura estaba transformando mi vida. Qué interesante, sobre todo cuando tocas este tema tan personal, que es el tema de la violencia intrafamiliar, porque también lo viviste en carne propia. ¿Cuál es tu posición, por ejemplo, poéticamente hablando? ¿Cuál es tu posición poética frente a la violencia? Oh, qué difícil la pregunta, porque mi posición poética, yo creo que la palabra en realidad frente a toda, como a toda violencia de la cual queremos salir, siempre va a ser como un medio como de escape también, pero también se puede transformar en una herramienta para utilizar y para dar cuenta de esto y para que otros también se sumen a esto, ¿no? A este testimonio, a no vivir más esto, ¿no? Entonces creo que la palabra es una bonita herramienta, el lenguaje es transformador, no solamente es individual, sino también es colectivo. Sí, y es sumamente importante recalcar que el arte también funciona como una especie de resistencia. ¿Crees que tu poesía funciona como una especie de resistencia frente a la violencia? Yo creo que sí, que en un primer momento las literaturas tienen que ser resistencias culturales, pero también tienen que dar cuenta de nuevos caminos, ¿no? No solo, digamos, no solo resistir, no solo en el sentido de idealizar las culturas, porque creo que no hay cultura perfecta, sino también como de darle nuevos sentidos, de abrir nuevas ideas respecto como a situaciones sociales y políticas. Interesante, porque
justamente ha estado siendo muy popular dentro del ámbito de la literatura esta especie de estética de la violencia, de exponer la violencia. Eh, a lo largo de tu carrera, ¿cómo has abordado dicha violencia? Bueno, yo creo que yo construyo un texto más a partir de la metáfora, entonces me parece que igual de pronto no es tan evidente, ¿no? Un texto, mientras más sentidos tenga, tiene una riqueza mayor. Entonces, creo que no solo lo abordo desde la violencia, sino que hay otros temas como el erotismo, el cuerpo, la misma, no sé, cultura, la intertextualidad, incluso con otros textos. Entonces, yo creo que no me quedo en un tema y trato de que no sea así. A mí la verdad es que me gusta leer textos que tengan alguna temática, pero también me pasa que cuando son demasiado evidentes son textos un poco panfletarios, ¿no? Que no tienen un valor literario para mí, sino que más bien tienen un valor como testimonial. Entonces, yo trato de hacer más poesía que testimonio, podríamos decirlo así. Entonces, que una cosa derive al testimonio y que yo dentro de una conversación hable de los temas, no significa que el texto evidencie dichas cosas, ¿no? ¿Se entiende? Sí, ¿Me sí, explico? de todas maneras. Sí, sobre todo porque yo he leído tanto Chumpal como Trehuacó. Aparte de esto, si yo me equivoco en algún término que sea del Mapuzungún, tú me corriges al tiro, no. Tú me paras en seco. Bueno, En todo tu derecho. Eh, Me leí Chumpal y Trehuacó y ambos tienen mucho peso erótico. Eh, ¿Qué le dirías a un primer lector cuando se acerca al erotismo de tu poesía? yo creo que bueno, lo que yo les he dicho también a mis estudiantes, el otro día estábamos metidos en algo que nada que ver, pero estábamos metidos en como agua para el chocolate. Entonces Ay, trataba de explicarles lo que es el erotismo. Y yo les decía, bueno, el erotismo, lo mismo que estábamos hablando recién, el erotismo no es el sexo en sí, ¿no? Sino que es como el deseo de algo que aún no tengo, ¿no? mm, Entonces, como ese deseo, esa intensidad que se provoca de aquello que no tengo, es lo que deriva en el erotismo. mm, Entonces, entonces yo creo que también pasa eso con Chumpal. Está como el deseo de algo que habita en el mar, ¿no? Pero que no lo poseo, pero sin embargo soy capaz de arrojarme a las aguas para obtenerlo, ¿no? Como dar mm, la vida para obtenerlo y a lo mejor no lo obtengo, ¿no? Entonces, ese es el erotismo que está dentro del libro, un erotismo que es un poco como sufriente también, ¿no? Porque no se sabe si la autora va a conseguir esto, o sea, si quien está ahí diciendo el canto lo va a conseguir. Bueno, para quienes no han leído Chumpal, Chumpal es un canto para invocar a un ser que está habitando en el mar, ¿no? Como un espíritu que habita en el mar. mm, mm, Y es una historia, es un relato oral que es propio de las comunidades lafkenche y que no hay un solo chumpal, hay distintos, aparecen distintos territorios mapuche y este chumpal puede ser hombre, puede ser mujer. Entonces lo que yo hice en el libro, a propósito de la pregunta que me están haciendo, es que creo un canto para que venga. Y ese es el canto que decíamos que es un poco erótico porque claro, estoy tratando de seducir a alguien como imposible, pues sí, es como que es un espíritu que habita en claro. el mar. Entonces, como que ocupo todos mis recursos de seducción para que venga. Entonces, claro, esa es como la historia de Chumpal. Sí, sí. Eh, Esto se relaciona muy bien con el capítulo uno, ¿no? Elena, un poco, que es, entre comillas,
la hablante, pero que se va como, esa es como la parte curiosa. Tu poesía es como muy fragmentaria, antes de la pregunta, tu poesía es como muy fragmentaria, ¿no? ¿A qué se debe esta fragmentación? ¿A qué responde? Yo creo que también tiene que ver mucho como con las visiones, porque de alguna forma no desecho tampoco hay una especie como de cuando uno está escribiendo un libro como de trance, no sé, como de iluminación poética, podríamos decirlo así. No tiene que ver como con o sea, con la inspiración, no. Tiene que ver con un proyecto de escritura, pero tú cuando tienes claro tu proyecto escritural, como que de repente hay visiones, cosas, y yo no las desecho, sino que las escribo. Ya, como que no me importa si esas ideas están fuera de la lógica, porque me parece que están dentro de la lógica poética. Entonces, claro, eso vuelve también o sea, transforma a esta poesía quizás como más fragmentaria, como dices tú. Y me gusta también esto como de cantos que no concluyen, pero que se pueden unir al canto que viene, ¿no? ¿Sí? Sí, porque justamente cuando recitabas, que esperamos que lo hagas, ojalá pronto aquí en el live, eh, cuando recitabas unías los poemas, es decir, continuabas y continuabas y continuabas. Cuando leíste Trehuacó en la cuarta feria feminista del libro. Y es interesante porque no son ideas conclusivas en sí, pero son imágenes que tienen una sobrecarga emocional. Eh, ¿cómo fue tu proceso de edición? Porque claro, señalabas de que es un ir de la mente al texto en tu proceso creativo, pero ¿cómo es tu proceso de edición? ¿Lo corriges? Corrijo mucho. Corrijo mucho, me apoyo bastante en otros autores que yo creo que me pueden como contribuir. Eh, También voy poniendo a prueba los textos de repente con público y ahí me van diciendo así como, me encanta este texto o no sé, y va dando cuenta de que, este texto tiene que ir. Entonces como que siempre hay que poner a prueba los textos, creo, con buenos lectores que sean críticos, que te puedan decir con sinceridad qué es lo que piensan del texto. Te apoyaste Y en varios. todos los libros... Te Sí, apoyaste me en apoyo. varios. O sea, Sí, sí, justamente estaban sí. en los agradecimientos. Claro, en los agradecimientos de Trehuaco, sí, mucho. Creo que también los libros son un trabajo como de investigación también, ¿no? Entonces, por eso hablo de proyectos de escritura, porque es como la forma también en que uno ordena lo que quiere contar. Mm, Así es que son distintos procesos con cada libro, sí. Creo que como cada libro es distinto, son distintas cosas. Por ejemplo, Las tentaciones de Eva era como yo más chica, por lo tanto igual como cuando lo armé me apoyé mucho en Sergio Mancilla, que era mi profesor de literatura en la Universidad de Los Lagos, y él me ayudó también con estas ideas que yo tenía del texto. Luego, en La seducción de los venenos, hice una especie como de orden con los textos impresos. Y como que hice una especie de collage en mi habitación y los iba ordenando, los miraba todos los días, los iba ordenando, ya este va acá, no, este va acá. Entonces como que fue un proceso así como de donde me hice parte un poco del texto, ¿no? Como que sentía que yo igual durmiendo, ya, así como súper loca, como que yo igual durmiendo podía ordenarlos. Entonces como que de alguna forma no paraba de trabajar en el orden de ese poemario. Luego en Chumpal, como ya hablamos de él, tiene que ver con un relator alhuilliche, me dediqué a investigar el relato y como a conocer personas porque
es un relato vivo a personas que a lo mejor han visto el Chumpal, y también como para formarme un imaginario poético respecto al mismo. Y entre Huaco hubo como un trabajo de nuevo así más de edición, porque en el fondo estaba el tema de las islas, estaba el tema y las islas son varias. Entonces eso fue como más ordenar islas en realidad. Y en boxeo, en Tehuacafe, ahí ya entrevisté a la Leona Senjo, me dediqué a conocer gimnasios de boxeo, a escuchar música de boxeo, a ver películas, a leer libros de deporte. Entonces, como que cada libro tiene un proceso distinto. Y eso igual me gusta mucho, porque son como hijos, hijas distintas, ¿no? Sí, sí, sobre todo en Tehuacó, que me parece bastante interesante tomar este concepto de isla, porque ha estado marcando el paso a lo largo de tu carrera un poco la naturaleza. ¿Cómo te relacionas con esta cartografía poética? Sí, bueno, mi apellido es como Rupailaf, es camino en el agua, camino que atraviesa el mar. Entonces viene de Lafken. Entonces tenía yo una obsesión con los relatos que tuviesen que ver con el agua. Y por eso también estaba Seducción de los Venenos, que tiene que ver con el mar, con los venenos que habitan las aguas, con los líquidos, ¿no? En toda su forma, la saliva, todo es agua en nuestro cuerpo, también se transforma en agua. Y luego estaba Chumpal y bueno, Trehuaco. Entonces como que había una obsesión potente con esto de la naturaleza y principalmente del agua. Yo me relaciono de una forma también como, yo creo que ritual, espiritual, creo que los espíritus de la naturaleza están vivos, creo que uno siempre tiene conexión con estos, y yo creo que también esa pulsión se siente dentro del poemario. Incluso en el libro Kehuacafe, que es como este libro de boxeo, donde salgo de la naturaleza, que es el único libro que no está situado en la naturaleza, los 4 que le anteceden lo están. Comienza también con esta guerrera, como bañándose en una cascada, ¿no? Buscando la fuerza en las montañas para ir a pelear. Entonces, es como que también está presente finalmente, porque es como primordial, ¿no? Llevar a cabo esta como ritual de iniciación para ir a la batalla. Y me adelantaste un poco la pregunta. Esta espiritualidad que viene ligada un poco a la naturaleza, ¿cómo está presente en tu vida? Yo creo que eso está presente de distintas formas. Yo igual, como que uno igual participa en ciertos rituales, pertenece a comunidad, a veces no tanto, a veces hay épocas en que no tanto, hay épocas en que mucho. Entonces, pero sí, yo estoy muy ligada también a la naturaleza, mis abuelos están vivos, yo sigo viajando al campo a verlos, entonces como que yo creo que uno no se da cuenta tampoco a veces, todavía es como una comunicación que se da, cómo la naturaleza habita en una misma, ¿no? Como siempre está presente. Cuando uno hace estos como ejercicios de extrañeza, quizás como que lo nota, pero es difícil también verlo
porque he vivido siempre en el sur. Entonces, creo que también Osorno ofrece bastantes parques, ofrece bastantes ríos, está el río Rahue. Entonces, como que sí, como habitar el sur, por supuesto que es un contacto también que se da de forma natural con el paisaje. Interesante porque utilizan mucho el concepto de río, de lago, estás muy habituada a este tema del agua y naciste muy muy cerca de la región de los ríos, de la región de los lagos, donde hay un montón de lagos, un montón de ríos. Justamente iba a preguntar por esa experiencia, ¿cómo fue vivir alrededor de la naturaleza? Bueno, yo creo que es una experiencia también como de los ríos, las aguas tienen sus propias historias, ¿no? Tienen sus propias biografías, por decirlo así. Entonces, como que también ha sido convivir con ellos, convivir con lo que les pasa, convivir también con los conflictos que se dan en torno a las aguas, que a medida que han ido pasando los años también se han visto más en peligro, más contaminadas, y también vivir también con la tragedia, porque si bien el río es algo que es muy bonito, que da mucha vida, fuerza y sonido a una ciudad, también se lleva muchas vidas, ¿no? Mucha gente que, sobre todo después de la pandemia, se suicidaba, ¿no? Entonces, como que me parece a mí que hay una historia en torno a los ríos que es súper potente y que es como digna también de ser contada, como que esa memoria tiene que ser relatada en algún libro. Entonces yo igual lo hago y creo que la mayoría de los escritores que habitan en Osorno o en por lo menos en Osorno lo hacen. Qué interesante, porque justamente Trehuacó es un poco alejarse un poco de las aguas. A ver, obviamente el agua está totalmente presente, pero es un poco alejarse de las aguas y centrarse un poco en en este concepto de isla. Eh, ¿Qué es este concepto de isla? Explícanos un poco. Bueno, está presente en Trehuaco, está presente como la Odisea, porque igual estaban presentes los textos que uno como que la marcaron, y a mí la Odisea es un texto que me marcó mucho, que me gusta esto de como de alguien perdido, ya horrible, pero me gusta esto de alguien perdido en el mar, 20 años, buscando su casa, pero es muy metafórico, muy bonito. Pero Sí. sí, fue algo que me inspiró mucho. Y como todas las historias que le pasan de isla a isla. ¿Ya? Mm, Entonces, es un libro que tiene mucho de la identidad y mucho de relato oral también, mucho de relato oral griego, y esto de los dioses y todo eso me hacía tanto sentido. Entonces, está presente en el primer capítulo, la Odisea. Yo estaba viviendo en Niebla, hice ahí como algunas como guiños, ¿no? En torno a la figura de Héctor, en torno a la figura de Troya, y cómo estas islas que estaban al frente porque quemaban chip ahí en Corral, ujú, como estas islas del frente se ardían, ¿no? Pero se ardían por otros procesos, que es como como de explotación. ujú. Eh, y luego está, bueno, Cuba, que es una isla a la cual viajé harto, está presente también en el segundo capítulo, y también está como yo siendo isla, ¿no? Yo, mujer isla, yo eh, 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 hay un pasaje, y de nuevo ahí volviendo a la Biblia, que dice como cualquier hombre es una isla, ¿no? Cualquier mujer es una isla, en ese caso. Entonces, era un poco eso también, ¿no? La metáfora de aquello. Y, y al final está, bueno, Trehuaco, que es el último capítulo, y que tiene que ver también con esta reflexión de la isla no como un paraíso, sino como también un lugar de castigo,
¿no? Porque las islas se utilizaron mucho durante la dictadura, para enviar a los renegados. Las islas fueron centros de tortura, en las islas se mataron pueblos indígenas. Entonces, como que hay mucho sufrimiento, mucha sangre también, mucha injusticia, mucho exterminio también dentro de una isla. Entonces, también quería mostrar que no toda isla es un paraíso como vende muchas veces los paquetes turísticos, sino que también las islas tienen una memoria. Sí, y es justamente importante hablar como de esta territorialidad, porque tú no solo mencionas islas de Chile, mencionas ya islas que son países enteros, estamos hablando de Haití. Explícanos cómo fue pensar esta territorialidad dentro de Trehuaco. Claro, bueno, yo creo que también quería mostrar la injusticia que se vive dentro de una isla. Pues entonces, como también cualquier pueblo que ha sido sometido a violencia también es una isla, ¿no? Entonces, metafóricamente es una isla. Quizás no es una isla en el concepto geográfico, pero es una isla porque no hay hay olvido. En una isla, como que es la metáfora también del libro, está el olvido. Eso. Interesante, porque tu dedicatoria tiene un gran peso, ¿o no? Porque justamente habla del territorio de Wallmapu. Explícanos un poco, ¿cómo es tu conexión con este pesado conflicto que, ha pasado siglos de este gran conflicto, que involucra justamente la nación chilena con personas mapuches? Yo creo que es el papel que jugamos todos quienes nos consideramos mapuches, porque en rigor uno no se puede desentender tampoco de lo que está pasando en el territorio, ni de lo que está pasando como con gente que uno conoce. Finalmente el mundo mapuche es bastante pequeño, lo he ido descubriendo con los años. Finalmente como que uno conoce a las personas que están haciendo algo en todos los ámbitos, y somos una familia, y yo creo que me considero parte de esa familia. Y creo que el rol que uno tiene como escritora fundamentalmente se relaciona con mostrar lo que está pasando, y también enseñarles a los niños y niñas que no se avergüencen de ser mapuche. Yo creo que cuando uno estuvo en la educación básica, yo nunca me avergoncé, pero sí creo que antes había mucha más discriminación, y si perdimos la lengua en su momento en San Juan de la Costa, también fue porque hubo mucha discriminación y prohibieron hablarla, y los abuelos, los tíos tuvieron vergüenza de ser mapuches en su momento, tuvieron vergüenza de ser castigados por hablar la lengua. Entonces, para que eso nunca más vuelva a pasar, creo que como artistas indígenas cumplimos un rol importante, demostrándole a los otros que vienen que nos sentimos orgullosos de ser quienes somos. Sí, justamente iba a volver a retomar otra pregunta del tema de la fragmentación. ¿Crees tú que la fragmentación de tu poemario también responde a esta fragmentación de lo que es tu pueblo, de lo que es tu nación? Yo creo que sí, yo creo que finalmente uno va, como los fragmentos son una metáfora de cómo uno también ha ido descubriendo. La identidad es algo que siempre se está transformando, entonces yo creo que también cuando uno encuentra un hilo identitario, algo que te hace mucho sentido, también uno va como encontrando
como fragmentos, ¿no? Como fragmentos preciosos, podríamos decirlo, de ese pasado, vestigios de ese pasado. Y con esos vestigios uno va construyendo también. Entonces, sí, es una metáfora. Sí, sí, y es muy bonita porque retrata justamente este calor de la isla, ¿no? Esta especie de familiaridad. Explícanos un poco, ¿cómo construiste este concepto de familiaridad? Porque en muchos de los pasajes, aunque sean cortitos, se siente como un espacio seguro. Bueno, yo creo que también tiene que ver con esto de los habitantes de la isla, pues como los habitantes de la isla como una familia, como como viviendo una misma historia, ¿no? Como comunidad. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, como que de hecho no dedico poemas a los enemigos, sino como a los peligros, ¿no? Que no tienen nombre, no tienen forma, pero están presentes, ¿no? Sí, sí, es sumamente interesante, sobre todo abordar Trehuacó desde las distintas aristas. Es que es un texto sumamente rico en interpretaciones. Es que realmente uno no lo sabe cómo agarrar de dónde. Eh, pero eso lo hace casi una pieza única y sumamente rica en intertextualidades, en interpretaciones. Y eso me agrada mucho. Eh, eso iba a preguntar. ¿Por qué el título? Y el título es muy entretenido, porque resulta que este libro, yo había pensado en la agüita perra, que es como esta agüita que sana las enfermedades, que es agua con azúcar, como que te calma, ¿no? Y, y el libro se iba a llamar Agua Perra. Y la editorial, en su primera edición, me dice, no, nosotros queremos sacar el libro en mapudungún, con traducción, y la persona que tradujo el libro fue el Cristian Cayupán, y Cristian Cayupán me manda la traducción y me dice, Lamien, ¿sabe qué? Esto es como perro de agua, eh, o agua perra, pero se llama Trehuaco. Y a mí me gustó el nombre, como, ya, de nuevo el sonido, me gustó el sonido de Trehuaco, ¿no? Y, y yo dije, no, pues, ¿por qué se va a llamar Aguas Perras y traducido a Trehuaco? No, como que es mejor título Trehuaco. Y también existe un relato oral que es de Chiloé, que tiene que ver con el trehuaco y que es como un perro que se rapta a las mujeres que pasan por un pantano. Que también me gustó porque tenía estos tintes de erotismo que hay en el chumpal, y segundo porque estaba presente esto que es el gapitún, y que el gapitún es el rapto, pero es el rapto de la naturaleza, ¿no? Como la naturaleza te rapta. En el caso de chumpal es el agua la que te rapta, ¿no? Como con el chumpal, pero también es el agua que te transforma además. Y acá era como este perro y el pantano. Y yo dije, no, si se tiene que llamar, y yo tenía ese conflicto, y se lo cuento a una amiga en San Martín, una amiga argentina que me había invitado, y yo le digo, pucha, ¿sabes qué? No sé si dejarlo así, dejarlo así, pero como que bla, 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 todo mi conflicto desde el libro, y me dice, ¿y qué año naciste? Y yo le digo en el 82, y me dijo, ay, eres perro de agua. Y entonces yo dije, ya, sí, convencidísima, se tiene que llamar Trehuaco. Además era el año de publicación, era el año del perro, así que como todo coincidía, y ahí quedó con ese nombre. Muy interesante. Salió como así de la nada el título. Sí. Todo lo decía. Todo se conectaba, ¿sí? Era perfecto el año. Sí. Esto es como un poco desmenuzar un poco tu carrera, ¿no?
¿Cómo ves o analizas el libro? ¿Cuál es el peso del libro en tu carrera literaria? ¿Tiene algunas conexiones o crees que esto es totalmente nuevo? ¿El peso del libro Trehuaco? ¿Eso es todo, Sí. no? O el libro como... ya. Em, yo creo que, bueno, es que de nuevo vuelvo, cada libro es un mundo. A mí me pasó también que después de Chumpal, era como, ¿qué escribo ahora? Y, y llegó este texto que también me parece que es un poco más político, porque no estaba así como tan explicitado en los otros, y acá así como tú bien identificabas, hay una comunidad, hay una como metáfora del despojo, un reclamo por la violencia, hay un ritual para el enemigo. Entonces como que hay cosas, ¿no? Hay cosas más políticas. Y eso también me gustó harto. Es un libro que hablaba también de los desaparecidos. Creo que no son como no son páginas y páginas, pero es un libro bien breve, pero donde aparecen estos temas que me parecen esenciales también de la memoria actual de Chile. Mm, interesante, ¿eh? Sobre todo porque hemos estado un poco en bastante debate aquí en Chile sobre todo el peso de que tenemos con la dictadura, nuestra relación con la dictadura, nuestra relación con los detenidos desaparecidos. Eh, ¿Cuál es tu opinión frente a esas temáticas? ¿Debemos olvidar el pasado? ¿Debemos retomarlo? Yo creo que un escritor siempre trabaja por la memoria, ¿no? Mm, Entonces creo que no sería como contradictorio que yo hablara del olvido, sino que creo que siempre estamos trabajando por la memoria y lo mismo con las temáticas indígenas. mm, sí, qué interesante, ¿eh? Eh, Debo decir y debo confesar que soy un total ignorante de un poco de la mitología mapuche, de los rituales, de la espiritualidad mapuche, eh, pero voy a tomar el aprovechamiento de preguntarte, eh, si tuviéramos que preguntarte acerca de algo de espiritualidad mapuche que esté insertado en el libro de Trehuaco, ¿qué sería lo más relevante para ti? Yo creo que el sueño, ¿no? Porque está presente como esto del Peuma en el primer capítulo, esto de los presagios, ¿no? Y como que el sueño es sagrado, el Peuma es sagrado. Y me parece que también es como algo transversal igual, como lo dije hace un ratito, como a todos mis libros, como hacer mucho caso a lo que se sueña, ¿no? Y a lo que se sueña no en forma individual, sino también a lo que se sueña en forma colectiva. Mm, qué interesante. ¿Eso ha estado transversalmente en tus otros libros? Sí, está, o sea, es algo que para mí también mi inconsciente es importante. Entonces yo creo que, bueno, no es algo exclusivo de mí, yo creo que hay otros escritores que también lo utilizan, obvio, pero sí de una forma también más, eh, como que yo pienso que lo que sueño va a pasar. Mm, Eso es como, no sé, eh, tengo mucha intuición y me dejo guiar mucho por el sueño. mm. Mencionaba justamente la palabra inconsciente. ¿Estás como de acuerdo, por ejemplo, con que se analicen ciertos libros a través del psicoanálisis? ¿O crees que debemos reconfigurar el, el concepto de inconsciente y sus alrededores? Yo creo que bueno, no he leído esas tesis, la verdad, pero yo creo que sí hay un aporte que hizo el psicoanálisis a la literatura, fue precisamente como abordar los mundos que tienen que ver con, con los sueños, eh, con, eh, con todo lo que
también es como lo inconsciente, pues como dije recién. Entonces creo que no existiría, no sé, María Luisa Bombal o todo esto como porque en el fondo no nos interesaría, pero como se crea el psicoanálisis, nos parece también interesante obras que hablen de lo onírico. Entonces surgieron además muchos autores en ese momento. Yo no hablo así de lo, así como que todo sea onírico, ¿no? Pero sí lo utilizo también. Ahora yo creo que cada estudioso lo puede ver desde el punto de vista que le plazca en realidad el libro. Yo no me ofendo por desde donde estudian, digamos, mis libros. Creo que y ya lo interesante es que una por lo menos para mí, es que te lean y que consideren tu libro para estudiarlo tan a fondo como hacer una tesis o un artículo. Entonces, la verdad es que yo tengo buena relación también con las personas que se interesan por los textos. Sí. Ya para ir como finalizando, porque ha sido bastante extensa esta plática y no quisiera aburrirte de que tenemos cosas que hacer. Eh, pero en una palabra o en una... A ver, ¿cómo decirlo? Pero como... ¿con qué palabras le dirías, o qué palabras le dirías, mejor dicho, a una persona que recién está leyendo Trehuacó? Que se fijen qué dice esto, ¿no? ¿Cómo? Que se fijen qué, ¿eso quieres que diga o no? ¿Cómo? No entendí. Ah, no, es como, ¿qué le espera a este lector en Trehuacó? Así como, ¿qué palabras le dirías para iniciarlo en la lectura? Bueno, le esperan aventuras, viajes, islas y también mucha memoria. Mm. Ah, y también, ¿qué se viene a futuro? Me están soplando la pregunta, ¿verdad? No se notó, ay, súper mentiroso, no se notó. Sí, me estaban soplando la pregunta de ¿qué es lo que se viene para futuro? Bueno, yo estoy más que... Voy a hacer un taller literario en el Maule, presencial, una residencia poética para la cual me contrataron. Así que voy a estar como 15 días ahí con no sé quién, no sé a quién le voy a enseñar, pero vamos a estar ahí en el Maule, atentos en la región del Maule. Estoy haciendo varias cosas, la verdad, que tienen que ver más que nada con talleres literarios. Hace tiempo también empecé a escribir como unos testimonios, pero no estoy en un proyecto poético en este momento, pero en cualquier momento surge nuevamente. Así es que voy a hacer un diplomado, estoy con hartos como proyectos y bueno, haciendo clases también en el liceo, tengo 30 horas, 5 cursos, entonces como voy a hacer un taller literario en Osorno, ¿verdad? Así que presencial, estoy haciendo cosas presenciales, lo cual igual me tiene contenta porque creo que después de la pandemia hice muchos virtuales y como que igual me gusta la virtualidad, pero como que igual es bacán que existan fondos para hacer encuentros, ¿no? Y cosas que estamos también planificando la segunda Feria del Libro Huilliche, que lo organizamos con el Bernardo Colipán y el Centro Cultural de Osorno, que va a ser en septiembre. Y voy a ir a Lima también, ¿verdad? Voy a ir a Lima ahora en julio pronto, así es que por allá me van a tener. Sí, ahí para que estén bien atentos a donde vaya Roxana Miranda, para que la persigan por ahí, en los talleres sobre todo, para que vayan. Creo que van a estar muy buenos, espero. Sí, y yo creo que el tema de la virtualidad igual te agotó un poco, ¿no es cierto?
Oye, sí, el otro día me entrevistaron y me preguntaban si le había pasado muy mal en la pandemia y todo. Sí, en cuanto como a lo familiar, todo eso le pasé muy mal, pero porque vivo sola y Mm. como tenía miedo de contagiar a mi familia, no salía, estaba ahí súper encerrada, pero me puse a hacer talleres y como que surgieron, hubo un boom y tuve harto trabajo, Mm. harto trabajo, Chale. y hay muchos alumnos virtuales, entonces como que igual agotó. Sí, me imagino. Un favorcito. Si nos podrías leer algo de Trehuacó, no sé si lo tendrás por ahí. Sí, lo sospeché, entonces lo tengo aquí. Así como, no venía preparada. Toma. No venía preparada, pero ahora es cuando mi corazón se ha puesto frío y yo solo deseo devorarme las islas, teñirme toda el agua. Ahora es que yo deseo, ahora es cuando deseo, ahora cuánto deseo caerme de mi cielo, romperme las alas. Adoro mi sangre derramada y sus formas. Ahora quiero que dibujes una rosa, que te manches de rosas la cara, que subas por la escalera púrpura y juegues a vestirme este frío corazón que no te tiene, este corazón que se me ha ido cayendo lentamente a tierra y mancha. Todo el jardín se mancha, la isla que se hunde con sus flores, se las devora el agua, el frío corazón ya no te tiene, ya no contiene a nadie, va cayendo, va cayendo, va cayendo, como geografía trizada, como un ojo vaciado por la lluvia. Así es mi corazón, así es mi corazón, y se me cae. Ay, qué bonito. Otro. Ya, es que ensayé ese nomás, ya, espérate. Ya voy a leer otro. Perdón. Ya voy a tomar agua. Mi fragmento, mi país se llama Chile. Aquí yo floto herida, naufrago. El jardín de placentas que pronuncia mi nombre se llama Chile. Ya no puedo escaparme del Edén, porque mi paraíso de muertes y atentados, la cárcel de aire de tortura, las cabezas con gusanos que yo amo están aquí, mi fragmento, lo que me pertenece, lo que me quitaron, la mudez se llama Chile, el látigo, los asesinos, mi duelo, la venganza de laureles, maleficios, troncos rotos, sacrificio de gallinas, es la sangre revuelta con la tierra, corazones sudando en mi bandera sin estrella, ya te digo, yo no puedo escaparme del Edén. Brutal, maravilloso. Sí, oye, ha sido maravilloso tenerte, ha sido maravilloso poder entrevistarte y más que nada agradecer, como 80 veces agradeciendo, pero de todas maneras, agradecer de que pudiste estar aquí en el live, así que muy, muy agradecido. Ahí dejo libertad para que te expreses. Las últimas palabritas. No, bueno, agradecerles también a ustedes por este hermoso trabajo. Me habían dado muy buenas referencias y todas eran verdaderas. Así es que estoy contenta de estar participando y nada, agradecerle también a la gente que se conectó, que mandó saluditos, gracias, muchos cariños y larga vida a los libros después de la peste. Amén.
Hoy sí, muchas gracias. Y nos estaríamos viendo para tu próximo libro. Para ver si hacemos otro. Que quedamos Me con encantaría. gusto a poco. Sí, sí. Para el próximo proyecto literario. No, no hablan nomás. Nosotros felices. Ya es súper. Sí. Muchas gracias. Y nos vemos, nos estaríamos viendo. Ya. Sí. Besito. Igual. Chau, chau. Chao, chao.